¿Qué tal? Me llamo Jafar y veremos unos temas sobre programación avanzada. Los integrantes del equipo son Juan José Maldonado Pérez, José Antonio Sánchez y yo, José Jafar García González. Veremos definición de clase base, clase derivada, también clases públicas, protegidas y privadas, también referencia al objeto de la clase base y por último, constructores y destructores en clases derivadas. Empecemos. Definición clase base, clase derivada. Clase base. Clase de la cual se hereda para construir otra clase. Clase derivada. Clase que hereda de una clase base. Aunque las clases derivadas tengan sus atributos, también comparten o heredan atributos de la clase base. Continuamos con el tema 3.2, clases base públicas, protegidas y privadas. El primero es public. Public es una variable o método que puede ser accedida desde fuera de su clase y no solo dentro de ella. También es posible crear variables públicas para que las instancias de la clase las puedan utilizar, pero por lo general no es recomendable, ya que esta genera huecos de seguridad de manera que no existe encapsulamiento. Para declarar una variable o método como pública, se le antepone la palabra clave public. En el ejemplo de la izquierda podemos ver cómo una instancia de una clase llamada ob1 está utilizando la variable pública de la clase accessMod llamada num1. La siguiente es private. Private es lo contrario de la clase base public. Private es una variable o método que solo puede ser accesible desde dentro de la misma clase, así que por lo tanto no podrá ser accesible desde una instancia de la clase. De este modo se puede tener un mayor control de la clase, más que nada de la forma en cómo procesa sus datos internos. Para declarar una variable o método como privada, se le antepone la palabra clave private. En la imagen observamos la clase animal, con un método llamado también animal, y utilizando una referencia al objeto actual sobre name, se intenta crear una instancia de esa clase, pero al insertar el nombre Tiger, el compilador nos lanza un error. Esto quiere decir que la clase no se puede instanciar con ese dato. La tercera y última es Protected. Protected es una clase híbrida en la cual se adoptan algunas características de la clase base public y private. En este tipo de clase base, las variables o métodos no pueden ser utilizadas en instancias de clase como lo hace la clase base private, pero esas variables y métodos sí pueden ser accedidas por subclases de esta, en donde sea que estén. Para declarar una variable o método como protegida, se le antepone la palabra clave protected. En el ejemplo de la imagen se observa la clase base denominada base, con una variable protegida denominada num1 y una clase derivada o subclase de esta llamada derived. Dentro de la subclase vemos que se instancia la superclase con el nombre ob1 y también se instancia la subclase con el nombre ob2. Ya un poco más abajo vemos que la instancia de la subclase utiliza la variable protegida de la superclase y se le asigna un valor sin problema. Después de eso vemos que se manda llamar a la instancia de la superclase y posteriormente utilizar la variable protegida de la superclase, pero si observamos bien se ve que entre las opciones a utilizar en esa instancia no se encuentra la variable protegida num1 perteneciente a la superclase. Continuamos con referencia al objeto de la clase base. La funcionalidad de una clase existente se puede extender al crear una nueva clase que se deriva de ella. La clase derivada hereda las propiedades de la clase base y es posible agregar o reemplazar métodos y propiedades según sea necesario. Tema 3.4. Constructores y destructores de clases derivadas. Al instanciar objetos de clases derivadas, se inicia una cadena de invocaciones a constructores en las cuales el constructor de la clase derivada, antes de realizar sus propias tareas, invoca al constructor de su clase base. Similarmente, si la clase base fue derivada de otra clase, el constructor de la clase base debe invocar al constructor de la clase ubicada en el siguiente nivel superior de la jerarquía
y así sucesivamente. El último constructor invocado en la cadena es el constructor de la clase Object, cuyo cuerpo se ejecuta primero. El cuerpo del constructor de la clase derivada se ejecuta al final. El constructor de cada clase base inicializa las variables de instancia que el objeto de la clase derivada hereda. En el ejemplo de la derecha, la clase base se llama Shape, de la cual deriva la clase llamada Circle, la cual a su vez tiene una clase derivada llamada Cylinder. Al comenzar lo que vienen siendo las invocaciones a constructores, comienzan con la clase base que se llama Shape, después continúan con la clase llamada Circle y por último se ejecuta el constructor de la clase llamada Cylinder. El siguiente tema es destructores en clases derivadas. Cuando remueve de la memoria un objeto de una clase derivada, el recolector de basura invoca al destructor del objeto. Esto inicia una cadena de invocaciones a destructores en donde el destructor de la clase derivada y los destructores de las clases bases directas e indirectas se ejecutan en orden inverso al que se ejecutaron los constructores. Esto es, primero se ejecuta el destructor de la clase derivada y al final se ejecuta el destructor de la clase base ubicada en el nivel superior de la jerarquía. La ejecución de los destructores debe liberar todos los recursos que el objeto adquirió, antes de que el recolector de basura reclame la memoria de ese objeto. Cuando el recolector de basura invoca al destructor de un objeto de una clase derivada, ese destructor realiza su tarea y después se invoca al destructor de la clase base. El proceso se repite hasta que se invoca el destructor de la clase Object. En el ejemplo de la derecha podemos observar cómo el destructor está liberando todos los recursos del objeto car. También quiero agregar que lo que son los destructores solo se utilizan en las clases. Además que una clase solo puede tener un destructor y que los destructores no pueden ser heredados o sobrecargados. Bueno, con esto concluimos nuestro video de la unidad número 3. Muchas gracias por su atención.